¿Alguna vez has estado enfermo de amor? El primer amor de Solje comenzó en un pueblito pequeño cuando tenía 16. Aquel decía que escucharla tocar la viola le quita el estrés y fueron esas simples palabras que le impidieron olvidarlo. Deseó curar sus heridas así como él la había ayudado, pero el tiempo pasó, se alejaron y ni eso permitió que ella pudiera olvidarlo. Deseo elegante, parte 1. Años más tarde, Solje fue a una despedida de soltera de su disque amiga Soljeon, quien en 3 semanas se iba a casar con un prestigioso pianista. En eso, Soljeon vio a Solje y amistosamente mencionó que es la primera vez que se ven luego de haber estado en la misma orquesta. Y claro, aprovechó para mencionar que supo que ahora ella trabaja como maestra de viola. Sin embargo, su amistad no era más que una simple fachada. Ellas dos simplemente eran compañeras de universidad, que siempre competían por ser la número 1. Ambas habían estudiado música en una universidad poco prestigiosa. Tiempo después habían logrado entrar a una orquesta decente, pero el por qué su amistad se corrompió fue algo más que solo música. Fue por un amor no correspondido. Todo por culpa de Jungho Jin, el famoso pianista prestigioso y futuro marido de Soljeon, quien en ese momento llegaba a la despedida de soltera. Cuando Soljeon empezó a salir con él, se hizo famosa por asociación y aprovechó la fama de él para convertirse en una celebridad y salir a menudo en televisión. Los tres habían estado en la misma orquesta y este loco había terminado confesándole su amor a Solje, y cuando Jungho fue rechazado, Soljeon fue su pañuelo de lágrimas hasta que se convirtió en su novia. Es por eso que Soljeon se sentía insegura de que su futuro maridito esté atrás de su ex amiga Solje. Y hoy le preguntaba a Solje el por qué aún no se casa. Nunca la ha visto tener novio. De pronto, una de las amigas comentaba que Solje todo este tiempo nunca quiso salir con nadie porque estaba esperando a su primer amor. Solje rápidamente les aclaraba, diciendo que no es cierto, que simplemente ella no tenía interés en tener pareja. Pero en realidad, ella siempre rechazó a todos diciendo que ya tenía un pretendiente y que era un chico que había conocido en un pueblito. Jungho recordaba a un chico de la secundaria y pensaba que quizás podría ser él, pero al darse cuenta de la incomodidad de Solje decidió callarse el hocico. Solje, para calmar las aguas, decidió felicitar a los futuros novios y tomando su copa de vino pensó que no valía la pena estar ahí solo por su orgullo. Quizás solo quiso demostrarles lo que valía, pero era mejor marcharse. Después de esa fiesta, Solje regresaba a casa cansada. Recordaba que mañana irá a darle clases a un estudiante nuevo que es de una familia rica, aunque también pensaba, Wonjae, su primer amor, no sale de su cabeza. Suponía que era raro no olvidarse de él, pero para Solje esos recuerdos son los más lindos de su vida. A sus 16 años, ella era una muchacha enfermiza y sensible, pero al conocer a Wonjae, él le enseñó a soñar y ahora, al sentirse una basura, al menos refugiarse en lo lindo la hacía sentirse mejor. Pero ya han pasado 12 años de eso y por sorpresas de la vida, veía su primer amor en ese ascensor junto a una viejita dándose amor. Aquella señora, al verla rápidamente, sujetó a Wonjae, lo alejó. Solje, en cambio, estaba paralizada, horrorizada, pero al entrar al ascensor sentía como su corazón latía, porque claramente ese chico era Wonjae. Estaba tan molesta y no podía creer que el chico que llevaba esperando 12 años se esté besuqueando con una mujer que podría ser tranquilamente su madre. Solje siempre se había imaginado un reencuentro romántico con él, pero más bien esto fue una pesadilla que podría volverse su día a día. Pues a la mañana siguiente Solje fue a la casa de su nuevo estudiante, sin saber que se encontraría con la mujer que se estaba besuqueando con Wonjae. Y es la madre de este estudiante y la dueña de esa casa lujosa. Pero ella ni siquiera reconoció a Solje y le daba una cálida bienvenida. Pero Solje sí la reconoció y seguía sin poder creer que su Wonjae sea capaz de tener una relación amorosa con este tipo de mujer. Pero como ella necesitaba el dinero, sabía que no podía dejar que esta situación la afecte. La mujer de pronto le presentaba a su hijo, al que Solje le daría clases. Su nombre es Hee-won.
un chico tímido y reservado, que está próximo a cumplir 20 años. Tras la presentación, Ji-won lo guió hasta su habitación, un lugar que dejó muy sorprendida a Sol-hye porque todo estaba perfectamente arreglado y con muebles de lujo. Hasta su viola era nueva, pero así iniciaron, primero con su postura. En eso notó que Ji-won la observaba fijamente, se puso nerviosa y dado a eso conversaba con él. Le preguntaba el por qué desea aprender a tocar la viola, pues la mayoría prefieren el violín o el piano, pero él decía que a él le gusta este instrumento por ser desconocido, y le contaba que cuando era pequeño había oído a alguien tocar la viola por pura casualidad. Le pareció una melodía tan preciosa que le hizo sentir algo emocionante. Desde ese momento él quiso aprender a tocar él mismo para volver a sentir lo que sintió en ese entonces. Sol-hye con una sonrisa le decía que su historia es muy linda. Un poco más tarde, la madre de Ji-won le daba las gracias a Sol-hye por las clases, y ella le mencionaba que su hijo es muy talentoso y que había captado rápidamente sus instrucciones. En eso, aparecía el chofer Lee, quien es nada más y nada menos que Woo-jae Lee, quien de ahora en adelante la traerá y la llevará a su casa. Sol-hye se quedó petrificada ante lo que acaba de ver. Ji-won, que observó esto, se quedó un poco pensativo, y Sol-hye sabía que aunque con el pasar del tiempo muchas cosas cambian, había algunas cosas que permanecían intactas en él, pequeños detalles que ella conocía de Woo-jae. Así, mientras iba en el auto, Sol-hye no podía entender cómo Woo-jae terminó así. Sentía enojo, tristeza, y así decidió romper el silencio. Le preguntaba cuánto tiempo lleva siendo un chofer. Él le contestó que 2 años. Pero de golpe la imagen de él junto a esa mujer llegó a la mente de Sol-hye, y por más que lo analizaba no entendía cómo terminó enredándose con esa mujer. Pero en eso lo llamó por su nombre y le dijo que se alegraba de volverlo a ver. Él simplemente le preguntaba quién es ella, y Sol-hye, muy sonrojada, le decía que entendía que no la recuerde. Le dijo su nombre, pero en el fondo se sentía estúpida, esperando que él pudiera reconocerla, hasta que cuando se detuvo en el semáforo en rojo, regresó a verla y dijo: Sol-hye, ¿eres tú? Has cambiado mucho y por eso no te reconocí, pero se alegraba de volver a verla. Sol-hye ante estas palabras nuevamente se emocionaba, pero no podía entender que incluso luego de lo que vio, aún se emociona así por él. Pensó que ya no sentiría nada, pero se equivocó. Sol-hye se hacía tantas ideas locas en su cabeza, como que quizás Woo-jae está siendo amenazado por esa mujer o era posible que él necesite dinero. Pero si de algo estaba segura, es que ahora que lo había encontrado, se lo iba a arrebatar a esa mujer. Al poco rato ya llegaron a casa. Bajaba rápidamente del auto muy nerviosa por lo que imaginaba y quería hacer. Woo-jae, como todo un caballero, le daba la mano para que baje del auto, y ella, con el simple contacto de sus manos, sentía como si su corazón se fuera a salir del pecho. Le agradecía por haberla traído a casa, pero él simplemente estaba cumpliendo con su trabajo. En eso, Sol-hye le pidió salir a tomar un café, ya que hace mucho tiempo no se ven. Woo-jae se negó rápidamente, y al verla un poco inquieta, le propuso que a la mañana siguiente podrían ir por un café, y él invita. Ya en su apartamento, Sol-hye estaba ansiosa porque llegue mañana, ya que aunque quería negar, ella seguía enamorada de él, e incluso se imaginaba cómo sería tener una noche romántica juntos. Pero más tarde, Woo-jae llegó a la casa de su viejita amada y sin esperar nada, empezó a hacer la suya. Y la señora, ¿qué más desea? Colágeno para rejuvenecer. Bien, rico. Hace 13 años, Sol-hye era una niña con una salud débil, por lo que fue obligada a mudarse a un pueblito lejano con la excusa de que ahí podría mejorar su salud. Pero ese lugar era, como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande, ya que las personas ahí eran gente entrometida y sus compañeros de clase se burlaban constantemente de ella. Le hacían bullying por creerse superior a ella. Realmente lo pasaba fatal, y el único lugar en donde ella encontraba paz era en esa pequeña montaña, en donde un día, tras ser humillada por sus compañeros, quiso deshacerse de su viola. Pero en ese mismo momento apareció Woo-jae, deteniéndola para que no cometa una locura. Él había tenido la costumbre de siempre ir a esa colina para relajarse, y desde el momento en que ellos dos se encontraron, Sol-hye decidió empezar a frecuentar ese lugar, solo para verlo. Además, él nunca le expresó si se sentía incómodo con su presencia, y ante esa atención, poco a poco Sol-hye se fue enamorando de ese chico, porque nunca le había negado nada.
A la mañana siguiente, tal como habían quedado, ambos se encontraban disfrutando de un delicioso café. Platicaban sobre todo lo que había ocurrido durante todo el tiempo que no se habían visto. Sol-hye le comentó que ella fue a una universidad pública, pero Go-jae ni siquiera pudo terminar sus estudios. Le decía lo admirable que le parecía que ella, a pesar de sus dificultades, no dejó de tocar la viola. Pero Sol-hye quería saber qué fue lo que pasó con él y del por qué de un momento a otro desapareció. Él le contó que se fue al servicio militar y tras pasar 2 o 3 años trabajando, un amigo lo había aconsejado de que sea chofer. Sol-hye, después de mucho tiempo, sentía que antes ellos cuando platicaban no se sentían incómodos, pero ahora era diferente. Sin embargo, Sol-hye en el fondo solo quería saber cómo terminó metiéndose en la cama de esa mujer. En eso Go-jae de pronto le dijo que ya es hora de irse y Sol-hye aprovechó para pedirle su número de celular. Go-jae, sin nada que ocultar, le daba su celular para que se agregue y así notó que él solamente tenía registrado el número de la señora Shin, la madre de Hee-won. Sol-hye recordaba que ya cuando fue adulta, decidió volver a su pueblo con la excusa de visitar su antigua escuela. Pero en realidad lo que ella quería era encontrar a Go-jae. Preguntó por él y ninguno de los habitantes de ese pueblo sabían dónde estaba él. Era como si la tierra se lo hubiese tragado sin dejar rastro. Pero bueno, ahora tiene su número de celular. Un poco más tarde, Hee-won le daba la bienvenida a su profesora. La ayudaba con su maletín y la madre de Hee-won le comunicaba que ella tendrá que salir con el papá de su hijo, así que estarán solos. Sol-hye se asombraba. Pensó que esa mujer era divorciada o viuda, pero ahora lo entendía. Go-jae es su amante y le picaba la lengua por ir a contarle al marido de esta mujer lo que sabe, e incluso se imaginaba que esa mujer podría hacer cosillas con Go-jae en el auto. Pero así Hee-won le pedía iniciar con la lección y esperaba que deje de llamarlo con formalidades, que solo lo llame por su nombre. Y aunque Sol-hye no quería, ante la insistencia accedió. Tras cruzar sus miradas, Sol-hye no entendía por qué sus rostros se sonrojaban, aunque en el fondo, para ella este muchacho era demasiado extraño. Por otro lado, la señora Shin y su marido se encontraban en una reunión de negocios, mientras que Go-jae, al ser su chofer, los esperaba afuera. En la reunión de socios, el papá de Hee-won elogiaba a la señora Shin, y todos esos hombres comentaban que sus esposas eran mujeres que se la pasaban la vida gastando su dinero en ropas de diseñador, y ni así se veían bonitas, y envidiaban que este hombre se haya casado con una mujer diferente y muy joven. Pero obviamente la señora Shin no se sentía cómoda con todo lo que estos tipos hablaban. Tras salir de la reunión, el marido de Hee-jeon-shin le comentaba a Go-jae que el presidente Kim se había pasado de copas y que trató a su mujer como si fuera una sirvienta a la cual podría darle propina, pero ya debían irse a casa. Hee-jeon, frustrada, le reclamaba a su esposo ¿por qué no la defendió? Más bien se había reído con ellos. Y ya estaba cansada de todo. Odiaba que la tratara como a basura. Su esposo supuestamente no podía hacer nada. Debía cerrar un negocio con ellos. Además, le decía que es una exagerada, pero Hee-jeon estaba cansada de que su marido la arrastre a esas reuniones y él estaba cansado de sus dramas y mejor prefería que ambos viajen separados, y así se marchó dejándola con Go-jae. De camino a casa, Hee-jeon le decía a Go-jae que seguro se estará preguntando cómo es que ella puede vivir así en pleno siglo XXI, pero le contaba que todo lo que está pasando ella no tiene nada que ver con el amor. Obviamente fue el dinero, pues su unión le garantizó una mejor posición social, y aunque tardó en descubrir que eso no es lo que realmente quería y huyó, pues ya fue demasiado tarde. Ya tenía a Hee-won y su esposo se volvió un padre posesivo y no quería que su hijo pase necesidades con ella, así que regresó. De la nada, esta mujer le pedía detener el auto. Se bajó y sin dudarlo tomó al toro por los cuernos, mostrándole su cuerpecito para que la haga suya en ese preciso momento, y así ahogó en la lujuria toda su frustración y enojo que sentía, pues estaba harta de su esposo.
Pasaron los días y Ji-won continuaba con sus prácticas de viola. Ya al descansar, Sol-hye se admiraba. Él era un chico con un don musical. Apenas llevaban una semana practicando y él ya sabía leer las partituras. De pronto se le ocurrió a ella preguntarle si es que conocía al chofer de su mamá. Ji-won le comentó que la verdad ambos son bastante reservados, pero como es el chofer de su mamá casi ni se ven. Y como se llevan como 12 años de diferencia, pues no comparten nada. Lo que sí le comentó es que antes trabajaba en Logi Bar, un lugar que su mamá frecuentaba con sus amigas, y ahí lo recomendaron como chofer. De pronto Ji-won le preguntaba si acaso está interesada en Wo-jae. Sol-hye, muy nerviosa, estuvo a punto de atragantarse con el té, pero negó absolutamente tener interés en Wo-jae y solo confesó conocerlo de hace años. Sol-hye le pedía no hacerse ideas raras en su cabeza y como ya habían descansado, Ji-won quería continuar con las clases. Por otro lado, Seo-yeon, como toda mujer entusiasmada por las compras, había comprado un montón de prendas para llevar a su luna de miel. Jong-ho, en cambio, no era muy aficionado para las vanidades, mucho menos para las compras exageradas. Él pasaba más entretenido en el teléfono, tanto que ni siquiera le prestaba atención a su mujer. Seo-yeon, algo intrigada, rápidamente le arrebató el teléfono y vio que él estaba viendo los anuncios sobre las clases privadas de viola que ofrece Sol-hye. Jong-ho le explicaba que él solamente estaba buscando a posibles profesores para la escuela de música que ella está pensando abrir, pero Seo-yeon le contó que ya no quiere eso, pues ahora se va a casar con un afamado pianista, y acercándose a su marido le expresaba lo mucho que lo quiere. Pero a su vez le reclamaba que al parecer él aún no ha olvidado del todo a Sol-hye, y con una sonrisa hipócrita le decía que igualmente ella confía en él, porque sabía que no se va a atrever a hacerle una canallada a su prometida, y a pocos días de casarse, porque sabía bien que si eso llega a ocurrir, ella se volvería loca. También le decía que la única persona que vio su talento fue ella. En cambio, Sol-hye lo había rechazado y había roto su corazón, así que quien merece su lealtad es ella. Jong-ho, aunque estaba molesto, le dijo a su futura esposa que solo la ama a ella, y al poco rato, un montón de fans de Jong-ho aparecían. Elogiaban a Seo-yeon por ser la prometida de un pianista famoso, aunque en el fondo Seo-yeon estaba muerta de ira y juraba vengarse de Sol-hye por aún estar en los pensamientos de su prometido. Cuando Sol-hye conoció a Seo-yeon, era como la típica villana de las telenovelas, y a primera vista no le pareció tan agradable, ya que esta chica no aguantaba que nadie sea superior a ella, hablaba mal de la gente a sus espaldas y jugaba sucio. Y aunque en realidad la mayoría de gente que rodeaba a Sol-hye era cuchillo de doble filo, Sol-hye en realidad nunca fue una amenaza para Seo-yeon, porque nunca destacaba en nada, así que entre ellas no habían conflictos grandes. Pero todo se complicó cuando apareció entre ellas Jong-ho. Fue entonces que Seo-yeon empezó a hablar mal de ella, a inventar incluso que a Sol-hye le gustaba el director de la orquesta, quien tras enterarse de esto y ver que Sol-hye es muy bonita, empezó a molestarle e insinuársele, todo por culpa de la cizañosa de Seo-yeon. Y fue por eso que Sol-hye tuvo que abandonar la orquesta. Pasaron los días y las clases de viola habían terminado. Como Wo-jae aún no había regresado con Kye-jeon, Sol-hye tenía que ir a casa sola. Pero justo antes de marcharse aparecía el padre de Ji-won, Jeon-tang, quien no tardó en preguntar quién es esa mujer. Ella rápidamente se presentó como la profesora de viola de Ji-won. Su padre no le prestó mucha importancia y se avergonzaba de que a su hijo no le guste hacer deporte, y que más bien mostrara esa debilidad. Pero esperaba que si no le hace caso, ella como maestra lo castigue severamente. Sol-hye, ante esto, alabó a su alumno, pero veía a Ji-won temblar, y el señor agregó que está bien que tenga esto como hobby, pero debe concentrarse en los estudios. Tras marcharse, Ji-won estaba muy nervioso. Se moría de vergüenza por haber mostrado debilidad ante su padre. Sol-hye se daba cuenta de que este muchacho ha sufrido mucho y que le tiene miedo a su padre. Le preguntaba si esto sucedía a diario y Ji-won le comentó que no, que quizás de vez en cuando. Le contó que a su padre no le hace gracia que él aprenda viola, pero él lo único que quería era esforzarse y ser mejor para que así su padre se sienta orgulloso de él. Pero él pronto tendrá que ir a la universidad y no sabía si podrá seguir tomando estas clases. Sol-hye de pronto lo abrazaba, tratando de consolarlo, pero lo que no se dio cuenta es que Ji-won se sonrojaba. Sol-hye le comentó que ella en una época también estuvo a punto de darse por vencida, pero alguien le dio la fuerza necesaria para continuar, y era su decisión.
Sea cual sea, debía seguir su corazón y hacer lo que realmente desea. Tras ver su rostro sonrojado, pensó que quizás se pasó con lo del abrazo, ya que al fin de cuentas él ya no es un niño, sino un hombre hecho y derecho. Pero con la historia que le contó, la había hecho recordar su niñez. De pronto, Solje fue sorprendida porque este chiquillo la abrazó, dándole las gracias por sus palabras. Pero en el fondo, Solje estaba molesta, porque no entendía cómo una madre pudo dejar de lado a su hijo y tener una aventura con un chico como Won-jae. Para ella esto era algo imperdonable. Un poco más tarde, Ji-won en su habitación recordaba lo ocurrido con la profesora Kim. No sabía por qué su corazón latía así, y por lo visto, ya fue flechado por la señorita Kim. De pronto escuchaba un ruido, y era nada más y nada menos que su madre, toda borracha y acompañada por Won-jae. Esta mujer se acercaba a su hijo y le decía que simplemente se había ido a tomar unas copas porque se sentía mal. Le pedía a su hijo que no le cuente nada a su padre. Ji-won, por la situación, le dio las gracias a Won-jae por cuidar de su madre, pero le decía que solo hace su trabajo, aunque para Ji-won, este no es su trabajo. Su madre, de lo borracha que estaba, le decía a su hijo que era lo único valioso que tenía en la vida, pero obviamente estas palabras eran solamente producto de su borrachera, y al final Won-jae le dijo que él será quien la lleve a su cuarto, y así envió a Ji-won a dormir. Minutos después, Won-jae ya salía de la habitación y Ji-won estaba en el pasillo. Le comentaba que no puede dormir, y sin rodeos le comentó que la señorita Kim le había contado que ellos eran viejos amigos y que durante mucho tiempo habían perdido contacto. Esto sorprendió a Won-jae. Le preguntaba qué más había comentado de él, pero Ji-won le dijo que en realidad no sabe mucho. Así Won-jae le contó que lo único que recuerda de ella es que habían vivido en el mismo barrio durante un año. Ji-won de pronto le decía que de ser así, entonces él no tiene idea de cuáles son los gustos de la señorita Kim. Won-jae se sorprendió mucho y rápidamente le preguntó si acaso ella no es un poco mayor para él. Ji-won se sonrojaba mucho y le decía que simplemente le estaba preguntando porque quería darle las gracias a su maestra con un regalo. Won-jae, que al parecer no le importa a Solje, le decía que normalmente a las chicas les gustan las flores, aunque a Ji-won esto podría ser tomado como una declaración de amor, pero como Won-jae no sabía nada sobre ella, no podía darle un consejo, así que sin poder ayudarlo se marchó. Y Ji-won, al darse cuenta de que Won-jae no siente ni el más mínimo interés por Solje, empezó a tenerle pena a la señorita Kim. A la mañana siguiente, Ji-won bajaba al comedor en donde ya se encontraba desayunando su madre y su padre. Su padre, al verlo tan demacrado, le preguntaba si acaso no durmió bien, y él le dijo que en realidad no había pegado ojo durante toda la noche. Pero su padre, como es bien severo, le pedía dejar de perder el tiempo. Ji-yeon le decía que ya cuando empiece la universidad todo cambiará, pero el tonto de Yeotang la culpaba de haberlo criado mal. Por su culpa, iba a ingresar a una universidad mediocre, y la humillaba diciéndole que para ella de seguro eso es lo más satisfactorio, ya que ni siquiera ella terminó la secundaria. Seguro quiere que su hijo sea como ella, un don nadie, y más bien esperaba que su hijo empiece a ir a la empresa con él para que aprenda. Por otro lado, Solje recibía un mensaje de Ji-won para pedirle cambiar las clases de la mañana a la noche, ya que saldrá con su padre a la empresa. De pronto, un nuevo mensaje le llegó, y era de la madre de uno de sus estudiantes, quien le estaba cancelando las clases de hoy. Le decía que el motivo es porque después de lo que había salido a la luz de ella en ese foro, no podía seguir confiando la educación de su hija en ella. Pero para rematar, no solo era la mamá de una de sus estudiantes, sino que también los otros alumnos estaban cancelando sus clases. Tras entrar al foro para ver qué estaba ocurriendo, se llevó una horrible sorpresa. Había una publicación de alguien anónimo que mencionaba que ella, siendo una profesora, había tenido una aventura con el director de la orquesta, por lo que no sería adecuado confiar a sus hijos a ella. Solje, al darse cuenta de esto, sabía que la única persona que estaba dispuesta a caer tan bajo y ensuciar así su nombre era So-yeon, pues ya lo había hecho una vez. No entendía del por qué esa mujer loca seguía actuando de esta manera, haciéndole la vida imposible. Solje esta vez estaba preocupada porque ya 4 de sus alumnos le habían cancelado, y con la paga que recibía de ellos era apenas lo suficiente para poder sobrevivir. Tenía miedo de que cuando el padre de Ji-won se entere de lo que estaban publicando en ese foro, la despida. Quería comentar en el foro para tratar de así arreglar las cosas, aunque en el fondo sabía que eso aumentaría las habladurías
habladurías y tendrían más oportunidad para humillarla. Sol-hye estaba tan molesta y solo deseaba encontrar a So-yeon para arrastrarla del cabello, aunque también se le venía a su cabecita la loca idea de seducir a Jong-ho para vengarse. Pero obviamente ella no es el tipo de personas que harían esas locuras, ni mucho menos arruinaría una boda. Pero si de algo estaba segura es que tenía que contactar a Jong-ho para solucionar este asunto. Por otro lado, la madre de Hee-won se sentía nuevamente frustrada y desesperada al ser nuevamente humillada por el maldito de su esposo. Así que mandó a llamar a su colágeno. Él le preguntaba si necesita que la lleve a algún lugar, pero en realidad lo que esta mujer quería es que él la ayudara a olvidar el sufrimiento. Y por lo visto, a esta mujercita ni siquiera le importaba si su hijo estaba en casa o no. Y además, no era la primera vez que lo hacía en su habitación. Hye-jeon le contaba a Woo-jae que su hijo Hee-won nunca sale de su habitación, así que no debían preocuparse. Y como Hee-won le tenía miedo a su padre, ni siquiera a la cocina se atrevía a salir por si las moscas. Pero lo que ella no sabía es que a partir de hoy, el horario de las clases de su hijo van a cambiar y ahora serán en la noche. Sin embargo, Hye-jeon le comentaba a Woo-jae que quizás su hijo se siente igual que ella en esta casa, como si fuera un prisionero. Él lo único que le aconsejaba es que quizás ella puede volver a huir como lo había hecho una vez cuando Hee-won era pequeño, e incluso él estaba dispuesto a acompañarlos. Pero esta mujer obviamente no quería abandonar a su marido, porque ya no era tan joven como en ese entonces. Pero Hye-jeon ya no quería seguir hablando del pasado, sino más bien ponerse manos a la obra. Y como este hombrecito tampoco se iba a quedar quieto, pues decidieron empezar la fiesta con un poquito de silencio, pues Hee-won podría escucharlos. Woo-jae, después de haberle dado gusto a esa mujercita, le dijo que si en algún momento cambia de parecer y quiere huir, él estaba dispuesto a llevarla a donde ella desee. Pero Hye-jeon no quería hablar de esas cosas en estos momentos en donde estaba disfrutando de un buen colágeno. Woo-jae recordaba la primera vez que le presentaron a esta mujer en el club, y ella que no se atrevía a ser infiel. Pero al final Woo-jae terminó convenciéndola, ya que él la hizo ver como si en realidad la conociera. Y hoy le dejaba en claro a Woo-jae que ella no se queda al lado de su marido por el dinero, sino porque aún lo ama, y que él es simplemente alguien con quien ella se quita las ganas. Y mientras ellos disfrutaban del matraca que matraca, no se dieron cuenta de que la puerta estaba entreabierta y que alguien los observaba. Mientras tanto, Sol-hye ya esperaba el lugar en donde se encontraría con Jong-ho. Él aparecía con una mascarilla para que nadie pueda reconocerlo. Sol-hye, sin darle vueltas al asunto, le dijo que lo que tenía que decirle no podía hablarlo por teléfono. Jong-ho estaba feliz porque él en realidad había querido verla, pero ella le dejaba en claro que ahora que él está comprometido no era bueno verse a solas, porque podrían comprometerlo en algún escándalo, y sin rodeos le mostraba la publicación que habían hecho en el foro, y estaba segura de que fue su prometida So-yeon. Jong-ho no podía creer que su futura esposa haya sido capaz de hacer esto, pero para Sol-hye no era la primera vez que lo hacía, y por su culpa, su reputación está arruinada, y ahora está arruinando su carrera. Le preguntaba por qué ella siempre tiene que estar inmiscuida en medio de sus planes, si no tiene nada que ver con él, ni mucho menos con ella. Jong-ho en parte estaba avergonzado, porque no comprendía el enojo de ella y le prometía acceder al foro y borrar la publicación que había hecho su prometida, que incluso la iba a compensar por el daño que le había causado, buscándole un trabajo para que ella dé clases en la academia que él iba a abrir. Y como él, según es tan famoso, pensaba que todos irían a recibir clases y que la paga sería muy buena. Pero Sol-hye no vio esta oferta como algo rentable, ni mucho menos algo bueno. Jong-ho incluso le comentó que su esposa no está de acuerdo con abrir una academia, por lo que sabía que ella no interferirá ni la molestará. Pero Sol-hye no quería su ayuda, porque sabía que al aceptarla tendría problemas con Son-yeon. Lo único que le pidió es que controle a su esposa, y que lo mejor es que nunca más vuelvan a verse. Horas más tarde, Sol-hye ya llegaba a la casa de Hee-won para darle clases. Como el portón de la mansión estaba abierto, decidió entrar pensando que la casa estaba vacía. Tras subir hacia donde se encontraba la habitación de Hee-won, algo le llamó la atención. Y es que la puerta de una de las habitaciones estaba entreabierta. Y como dice el refrán, la curiosidad mata al gato. Y esta vez Sol-hye
vio algo que no debía, y era a su adorado Wojae con las manos en la masa, o más bien, con las manos en la vieja. Sol-hye trató de contenerse lo más que pudo, y de pronto Ji-won aparecía a sus espaldas, le cubría la boca y le pedía que haga silencio, ya que si hace ruido, la descubrirán. Él se disculpaba con ella porque la situación que estaba ocurriendo en ese momento no era la adecuada, y lo último que él quería era incomodarla. Sol-hye no podía creer que este par de sinvergüenzas estén haciendo esto en la casa, a metros de la habitación de un niño, según ella. Pero se sorprendió cuando Ji-won le contó que él ya conocía sobre esto, y que ve que su madre es feliz en brazos del sinvergüenza de Wojae y no en los brazos de su padre. Ji-won le confesaba a Sol-hye que le había mentido, pues la aventura de su madre y Wojae había empezado años atrás, incluso antes de convertirse en chofer, por lo que el puesto era tan solo una fachada para tapar la infidelidad de esos dos. Le confesaba que su padre nunca la complacía como mujer, y fue así como su madre poco a poco fue lanzándose a los brazos de Wojae, aunque él no sabía si él está con su madre por dinero o simplemente porque le gustan las mujeres mayores. Pero de algo sí estaba seguro, y es que Wojae no estaba con su madre por amor, porque si fuera así, él la respetaría. Sin embargo, para Sol-hye, esta escena sí que fue impactante, y en el fondo, ella lo único que esperaba es que Wojae en realidad no esté enamorado de esa mujer. Minutos después, Sol-hye no podía creer que esa mujer esté involucrada con la persona que ella ha querido y esperado durante tanto tiempo. Ji-won notó que ella no estaba bien. Le pedía disculpas por no haberla llamado y contarle que habían cambiado el horario. Le había enviado un mensaje, pero Sol-hye no los había leído, pues ella estuvo arreglando sus problemas con Jong-ho. Sol-hye, aunque estaba devastada, también le preocupaba a su alumno, pero al parecer él estaba muy bien, porque su madre siempre dice que Wojae la hace sentir viva, y eso lo había escuchado la primera vez que los vio juntos. Ji-won pensaba que él, al no poderle dar felicidad a su madre, era normal que ella busque cariño y afecto en brazos de otro hombre. Sol-hye no podía comprender cómo alguien de la edad de él no odia a sus padres. Con lo que vio, sentía que su estómago se revolvía, pero en cambio él estaba tranquilo. Sol-hye, a pesar de haber visto su primer amor en brazos de otra mujer, seguía creyendo y confiando que él no siente nada por ella, que algún momento ella podrá tenerlo, aunque a su vez se sentía confundida. No podía creer que después de tanto tiempo ella siga aferrada a ese tipo, pero de pronto sus pensamientos fueron interrumpidos por Ji-won, quien le comentó sobre la publicación del foro y de lo que todos hablaban. Sol-hye se asustó mucho, y más cuando Ji-won le preguntó por qué todo el mundo quiere lo que no le pertenece. Esto hizo que Sol-hye de pronto se sintiera muy mareada, pero a su vez le explicó que lo que está escrito en ese foro no es más que un malentendido, más bien una mentira. Ji-won con una sonrisa le decía que no tiene nada de qué preocuparse, que si ella le dice que no es así, él le cree. Pero Sol-hye tenía miedo, porque se daba cuenta de que Ji-won sabe que le gusta a Wojae. Un poco más noche, Ji-yeon se levantaba tranquila. Adiós estrés. Pero se asustó mucho al darse cuenta que la puerta estaba entreabierta. Incluso llegó a pensar que Ji-won los había oído. Se quedó en shock cuando al abrir la puerta vio a Ji-won y a Sol-hye en el pasillo. Esta mujer estaba nerviosa, le preguntaba a Sol-hye por qué estaba en su casa, si se supone que no tenían clases. Pero Sol-hye le comentó que Ji-won le había pedido cambiar el horario. Su hijo le confirmó que lo había hecho porque en la mañana va al trabajo con su padre y no quería perder las clases de viola. Por eso le pidió a Sol-hye que le dé clases en la noche. Sol-hye, al ver lo nerviosa que estaba la madre de Ji-won, se dio cuenta de que al menos tenía un poco de vergüenza por lo que había hecho. Sol-hye ya se despedía, dispuesta a marcharse, pero obviamente esta mujer no la iba a dejar ir sola, y le pidió que esperara a su chofer para que la lleve a la casa. Le pidió que esperen en el primer piso mientras ella lo llama, y Ji-yeon regresó a la habitación muy nerviosa. Wojae, que estaba terminando de cambiarse, ya sabía el por qué estaba así, y vio cómo esa mujer buscaba entre sus cajones una pequeña caja, la cual le entregó a Wojae para que se lo dé a Sol-hye como un regalo, para que ella, si vio algo, se quede en silencio, pues sí estaba un poquito segura de que los había visto en plena acción. Pero, ¿qué pasará con esta historia? Pues esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. ¡Hasta la próxima!